Padre, gracias por este momento, Señor, de estar aquí ante tu presencia. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos a ti, Señor. Espíritu Santo, gracias. Eres bueno, aleluya, gracias, gracias. Gracias, Dios, gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Padre, gracias, Hijo. Te adoramos, te exaltamos. Señor, te pedimos que hoy hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea usando mi vida como un instrumento. Que no sean mis palabras, Señor, ni mi conocimiento, sino que tu Espíritu Santo hable a través de mi vida. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra será para ti, porque solo tú eres el único digno y merecedor de toda exaltación. Te damos gracias a ti en esta tarde, Señor. Todo honor y alabanza lo traemos a los pies de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Ponga sus manos juntas. Amén, amén. Damos gracias al Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Me acompaña al libro de Apocalipsis. Si le pueden quitar un poquito de eco. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 6. Damos la bienvenida a las personas que nos escuchan, nos siguen y escuchan nuestras prédicas. Desde aquí, desde la Iglesia Fuente de Vida, les bendecimos, ¿verdad? Y si usted vive aquí en los alrededores de la ciudad de Dallas, le invitamos para que pueda acompañarnos a alguno de nuestros servicios los días domingo a las 5:30 de la tarde, los días miércoles a las 7:15 y los sábados a las 7 de la noche. Será una bendición y un honor poderle recibir aquí en casa. Amén. ¿Encontraron Apocalipsis capítulo 3? Amén. Dice la palabra del Señor, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperas, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo con vestidos blancos, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de los ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Puede tomar asiento en esta tarde. Hoy vamos a continuar con la serie de predicaciones del libro de Apocalipsis, para los que han venido tomando nota o los han venido escuchando, ¿verdad? Y en esta oportunidad vamos a considerar el mensaje que Cristo envía a la iglesia en Sardis. El mensaje que Cristo envía a la iglesia en Sardis. Hasta hoy hemos visto el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, y hoy vamos a considerar el mensaje a la iglesia de Sardis. Luego estaremos viendo, si Dios lo permite, el mensaje a Filadelfia y a la Odisea. Ahora, quiero hablar un poquito del trasfondo de la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis fue fundada alrededor del año 1200 antes de Cristo. Fue fundada y fue la capital del reino de Lidia por varios siglos. Esta era una de las ciudades fabulosas, que así se le consideraba en aquellos tiempos.
fue conquistada por el Imperio Romano en el año 133 antes de Cristo. Recordemos que el Imperio Romano, mediante el cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, antes de que Jesucristo naciera, ya había establecido su dominio. Entonces, cuando los romanos, el Imperio Romano estableció su dominio, empezó a conquistar todo lo que los reinos anteriormente ellos habían conquistado. Y la ciudad de Sardis fue conquistada en el año 133 antes de Cristo por los romanos. Y en el año 17, escúchemelo muy bien, en el año 17 después de Cristo, un gran terremoto destruyó por completo la ciudad de Sardis. Un terremoto partió completamente la ciudad, los edificios colapsaron, todo lo que eran todo lo que había en la ciudad se vino abajo. Los lugares más importantes, más emblemáticos, como algunos templos, como algunos lugares religiosos, todos los palacios de los emperadores, las residencias de las personas importantes, todo se vino abajo. Todo. Eso sucedió en el año 17 después que Jesús ascendió al cielo. Por eso es antes de Cristo, ¿verdad? Antes de que Él viniera, naciera en el pesebre, después de Cristo, después de su ascensión de Cristo. Pero la ciudad fue reedificada porque el emperador Tiberio César donó todo, ¿verdad? Él amaba mucho a la ciudad de Sardis y él de su dinero personal sacó de sus tesoros para poder reconstruir la ciudad. Y los de Sardis, en honor y en gratitud por lo que él había hecho, le construyeron un templo, ¿verdad? En el cual más tarde se ofreció adoración al mismo emperador, ¿verdad? Sardis estaba ubicada a unos 50 kilómetros al sur de Tiatira. Tiatira era donde era Lidia, ¿verdad? Lidia de Tiatira, que encontramos en Hechos capítulo 16. Y se encontraba a 80 kilómetros al este de la ciudad de Esmirna. En la ciudad de Sardis se encontraba en una fértil ladera del río Hermo, que se encontraba o se encuentra actualmente en lo que es Turquía, en Asia Menor. Los que les gusta tomar nota, tomen este dato muy importante. La iglesia de Sardis abarca el periodo desde el año 1520. Recordemos que ahí terminó el periodo de la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Cuando en el año 1517, 31 de octubre, Martín Lutero clava las 95 tesis en el Palacio de Gutenberg, ¿verdad? Para protestar contra todos los abusos. Pasaron algún lapso de algunos años para que pudieran empezar los debates, ¿verdad?, de lo que era el inicio de la reforma. Entonces, ya en el año 1520 es donde inicia el periodo que abarca hasta el año 1750 después de Cristo. A este periodo se le llamó el surgimiento de la iglesia estatal. Sardis es considerada ese periodo, para los que están tomando nota de lo que hoy vamos a hablar, Sardis, la iglesia muerta. Sardis cubre ese periodo. Y hoy vamos a ir a la luz de la palabra de Dios para que nosotros podamos darnos cuenta cómo nosotros estamos. Porque a Sardis el Señor le dice: tienes fama de que vives, pero estás muerto. No se sabe quién pudo haber fundado la iglesia en Sardis. Es probable, como hemos venido hablando, mencionando, que haya sido el apóstol Pablo durante su estadía en Éfeso, ¿verdad?, cuando él llevó el evangelio a toda Asia, o posiblemente alguno de los discípulos del apóstol Pablo. Pero se considera que en realidad haya podido ser bajo el ministerio apostólico del apóstol Pablo. La carta empieza en detalle, que vamos a entrar rápidamente. Escribe al ángel. Recordemos que siempre en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias de Asia, siempre empieza con esta frase: y escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel, ¿verdad?, hemos mencionado, se refiere no a un ser angelical, sino que se refiere a un ser humano. Se refiere al pastor, al líder, al encargado que Dios tiene allí en la iglesia en Sardis.
Él es el encargado de poder llevar la palabra de Dios. Siempre que Dios va a hablarle a una congregación, lo hará al que Él ha establecido ahí, al pastor de la congregación. Recordemos que en la bendición del Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende primero sobre ¿cuál? Sobre la cabeza y luego la barba. Y luego baja el borde de sus vestiduras. Entonces siempre que Dios va a hablarle a una iglesia, primero tiene que hablarle al pastor de la iglesia, porque él es la persona que él estableció ahí para alimentar y comunicar y predicar la palabra de Dios. A menos que el pastor de la iglesia esté desconectado y esté dormido y no esté alineado con la palabra y la voluntad de Dios, entonces Dios tendrá que hablar a la congregación. Pero Dios no quebranta los principios que Él mismo ha establecido. Dios siempre, antes de poder todas las cosas, el mensaje va dirigido al ángel, porque Él es el encargado. Todo lo que puede suceder en una congregación, por eso es que todo muchas veces recae. Y aunque hay algunas cosas que no están en nuestras manos, humanamente hablando, que a veces somos los últimos que nos damos cuenta, y a veces la gente juzga al pastor, él lo está permitiendo, y a veces sin nosotros darnos cuenta, ¿verdad? Pero es muy importante que podamos entender que Dios siempre, al mediador, al que recibe el mensaje, es el líder espiritual de la iglesia en Sardis. Y luego veamos rápidamente la descripción de Cristo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: el que tiene, Cristo se describe a sí mismo como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. No es que hayan 7 Espíritus Santos. Quiero para que no se confundan, personas que están aquí y nos escuchan. No es que hayan 7 Espíritus Santos, no. Cuando la Biblia aquí describe el que tiene los 7 Espíritus de Dios, está hablando en su totalidad de la perfección y plenitud del Espíritu de Dios. Amén. No es que hay 7 Espíritus Santos, no, sino que esto nos habla, escúchenme muy bien, de las, anótalo, 7 manifestaciones del que nos hablan de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son estas? Anótalo rápidamente. Isaías capítulo 11, verso 2. Allí nos aparecen las 7 manifestaciones con las cuales se describe al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que es el mismo. Y nos dice ahí que es Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Eso es lo que ahí aparece. Isaías capítulo 11, verso 2. También aparece en Zacarías capítulo 4, verso 10, y dice: estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. 7 espíritus, 7 ojos. Para referirnos a lo mismo, a la plenitud, a la perfección que Dios tiene. Cuando hablamos de la plenitud y de la perfección de Dios, estamos hablando, que escúchenme muy bien, que Dios lo sabe todo, lo conoce todo y lo puede todo. Amén. Diga conmigo: mi Dios, mi Dios, mi Dios lo sabe todo, lo conoce todo y lo puede todo. Amén. ¿Qué Dios es el que usted y yo tenemos? Podemos darle un aplauso a ese Dios. Amén. Aleluya. Él es omnipresente, está en todas partes a la misma vez. Él es omnisciente, lo conoce todo a la perfección. Y Él es omnipotente, lo puede absolutamente todo. Y anote esta cita, Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Siempre nos está hablando lo mismo. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía, ahí está, 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Verdad? Vuelvo a repetir, no es que hay 7 Espíritus Santos. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y este Dios se manifiesta en el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Él envió al Hijo a la tierra, ¿verdad?, lo envió a morir a la cruz del Calvario. Fue Cristo, no fue el Padre que murió en la cruz, no fue el Espíritu Santo que murió en la cruz. El que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre fue el Hijo. Pero luego Él dijo: me voy, pero no lo voy a dejar huérfano, enviaré al Consolador para que esté con vosotros. Cristo ahora está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Quien está con la iglesia es el Espíritu Santo, pero como Dios es omnipresente, Él puede estar allá y puede estar aquí. ¿Se da cuenta? Ese es el Dios. Por eso es que la Biblia nos habla 7 ojos, 7 cuernos, 7 lámparas. De hecho, en el candelabro, el candelero, son 7 ramas, que lo vamos a ver posiblemente, ¿verdad? Cada una de ellas representa eso. Y cada una de estas ramas o del candelero habla de sabiduría y tantas otras cosas más que no tengo tiempo en este momento para poder ahondar un poquito. Pero el Señor viene y se describe a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus. Eso está diciéndole a la iglesia. En otras palabras, ante mí no escapa absolutamente nada. Así es. Yo te conozco completamente. Yo sé quién tú eres. Eso es lo que Dios le está diciendo a esta iglesia, con esta tremenda descripción con la cual Él se presenta a la iglesia de Sardis. Por eso es que veremos más adelante, mis amados hermanos, que no lo que mantiene con vida a una iglesia no son los programas, no es el carisma del predicador, no es el buen sonido, no es el buen edificio, no es nada que tenga que ver con la fuente humana. El Señor Jesucristo, imagínense, con solo la descripción, yo no sé si usted ya captó, con solo la descripción el Señor está diciendo: el que tiene los 7 espíritus. En otras palabras, acabamos de cantar que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. En otras palabras, Dios le está diciendo a la iglesia en Sardis: ustedes están muertos porque no se están moviendo en el Espíritu, sino se están moviendo ¿en qué? En habilidades, en carismas, en cosas humanas, volátiles, que en cualquier momento aparecen y desaparecen. Así que luego Él dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, Apocalipsis 1:20, nos damos cuenta que estas 7 estrellas se refiere a los 7 líderes que estaban en cada una de estas iglesias. 7 estrellas, los 7 ángeles, ¿verdad? Ahora, quiero ir rápido para llegar a ver la condición que se encontraba la iglesia en Sardis y luego nosotros hacer una radiografía de Fuente de Vida. Usted que nos escucha y las personas que nos escuchan de igual manera. El Señor rápidamente entra, y escúcheme, y si usted es estudioso de la Biblia, usted va a comparar cada uno de los mensajes. Para esta iglesia el Señor no empieza con un elogio. ¿Por qué? Porque no había nada bueno que elogiar. A esta iglesia el Señor no entra con un elogio. A la iglesia de Éfeso: conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, tu fe. A la otra iglesia: sé dónde moras, donde Satanás tiene su trono, no has negado mi fe, has mantenido tu fidelidad. A cada una de las iglesias que hemos visto, Dios viene y les elogia por algo que ellos están haciendo, que de repente se mantienen sirviendo, amando a Dios, etcétera, etcétera. Pero a esta iglesia el Señor de un solo entra y le dice: yo conozco tus obras, que tienes fama de estar vivo. Pero ¿qué Dios le dice? Pero estás muerto. No hay ningún elogio. ¿Saben por qué? Porque para la gente muerta no hay elogios. Y vamos a descubrir en esta tarde que, escúcheme, la iglesia de Sardis, damas y caballeros, no tuvo ningún ataque exterior. La iglesia de Sardis no fue perseguida. La iglesia de Sardis no fue atacada. La iglesia de Sardis no pasó por momentos de persecución. La iglesia de Sardis no sufrió nada de eso. ¿Saben por qué? Porque a un muerto no se le puede hacer nada. Jesús le dice: tienes nombre de estar viva, pero en realidad solamente es una fachada.
tú estás muerto. En ti solamente hay apariencias. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta iglesia tenía una reputación asombrosa de estar viva, pero en realidad estaba muerta. Es importante que podamos darnos cuenta que cuando se escribe el Apocalipsis, la ciudad de Sardis, tanto la ciudad como la iglesia, empezó a decaer poco a poco. Empezó a decaer poco a poco, ¿verdad? Cuando se le envía el mensaje a esta iglesia, ya había decaído. Esta iglesia en un tiempo hubo vida. Esta iglesia en un tiempo estaba llena de Dios. Esta iglesia en un tiempo vivió glorias extraordinarias, avivamientos increíbles, pasaron momentos gloriosos. Antes en esta ciudad era una ciudad extraordinaria. La iglesia de igual manera, había fuego de Dios, había presencia de Dios, había mover de Dios, pero poco a poco ellos fueron que muriendo. Poco a poco ellos fueron que desviándose de Dios. Poco a poco se fueron alejando de Dios, al punto que llegaron a una condición de muerte espiritualmente. Así es. Y cuando el Señor llega a esta iglesia y observa los servicios de esta iglesia, Él ve que todo era algo mecánico, que solamente salía de los labios, pero en su corazón no había una profundidad con su relación con Dios. Cuando el Señor va a esta iglesia y observa que todos los que estaban ahí adorando su nombre simplemente ya lo hacían por la rutina de asistir el fin de semana, pero no tenían un fuerte compromiso y una convicción y una pasión por adorar a Dios. Simplemente adoraban a Dios en la iglesia, pero esta gente no tenía una vida de oración en la casa. No leía la Biblia en la casa. No mantenía su comunión con Dios en la casa. Simplemente lo hacía en el templo. Y por eso que Dios dice, ustedes tienen fama de estar vivos, pero en realidad están muertos. Porque en otro tiempo en ustedes había vida, pero ahora ya no hay vida en ustedes. Así es. Usted se recordará cuando Jesucristo, Mateo capítulo 21, Jesucristo va a la higuera, ¿verdad? Y dice la Biblia, verso 19, que fue a buscar fruto y no encontró fruto. Solamente tenía hojas. Esta es una viva ilustración de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Sardis. El Señor va a esta iglesia, pero en realidad miró una iglesia que la gente llegaba, que la gente hacía el ruido, hacían tanto molote, por así decirlo, pero en ellos no había vida. Y el Señor va a observar lo que está sucediendo ahí. Es como cuando Jesús va a la higuera a buscar higos y no encuentra, solo habían hojas. Así hay muchas iglesias hoy en la actualidad que solamente son hojas. Hay muchas iglesias que tienen fachada y nombre de iglesias. Nosotros nos llamamos Iglesia Fuente de Vida. Por lo tanto tiene que haber vida aquí. Tiene que haber vida aquí. Tiene que haber fuego aquí. Tiene que haber unción aquí. Tiene que haber bendición de Dios aquí. Pero si decimos, escúcheme muy bien, si decimos que somos una iglesia que es fuente de vida, pero si no hay vida, ¿qué vida hay? Así que esta iglesia de Sardis tenía fama como la higuera que al verla frondosa, al mirar muchas hojas, así escuchen mi iglesia, personas que nos escuchan, las apariencias engañan, pero a Dios no hay ninguna apariencia que lo pueda engañar. Hay personas que aparentan una espiritualidad, aparentan ser cristianos ungidos, aparentan ser siervos y siervas de Dios, pero es solamente una fachada que tienen nombre de que viven, tienen nombre de siervos, tienen nombre de apóstoles, tienen nombre de pastores, tienen nombre de cristianos, pero es una fachada, porque a Dios nadie lo puede engañar. Él lo conoce completamente todo. Él sabe cada detalle de tu vida y de mi vida. Él te conoce en privado, pero también en público. Y hay personas que solamente son una fachada, así como la iglesia en Sardis. Tienen nombre de que vive. ¿Y estás qué? Estás muerto. Y el Señor le sigue diciendo, no he hallado tus obras completas. Esta iglesia, escúcheme, no completaba lo que hacía, lo que iniciaba, ¿verdad? Dejaba las cosas a medias, ¿verdad? Y por eso el Señor dice,
¿verdad? No he hallado tus obras perfectas. La palabra imperfectas es la palabra completas. No has terminado las obras que has iniciado. Todo eso ha sido falso delante de mí, ¿verdad? Le dice Dios a esta iglesia. Qué importante es para nosotros que nos demos cuenta que el venir a la iglesia y traer una Biblia debajo del brazo no nos hace cristianos. Volver a repetir esto, voy a ir más despacio. El que usted venga a la iglesia el fin de semana y con una Biblia aquí debajo del brazo no lo hace cristiano. El que usted venga bien apuesto, bien cambiadito y vestidito aquí a la iglesia y parezca un ángel, un querubín, no lo hace ser cristiano. Las apariencias engañan. Hay un dicho popular que dice: no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello y lo otro. Y el Señor dirá: no los conozco, no sé quiénes son. Porque no se trata de quedar bien delante de la gente, sino delante de Dios. Porque la gente no te va a salvar. La gente lo único que va a hacer es elogiarte, pero en el primer error que hay en tu vida, criticarte y condenarte. Pero hay alguien en el cielo que no importa la condición en la cual tú estés, Él siempre te va a extender la mano para ayudarte y para decirte: ven a mí, no importa cuál sea tu condición, yo estoy para ayudarte. Y desafortunadamente los seres humanos vivimos tanto tiempo tratando la manera de aparentar lo que no es, ocultándote en una fachada que Dios te conoce completamente tal cual eres. La iglesia de Sardis así estaba. Era una iglesia que aparentaba vida, era una iglesia que aparentaba avivamiento, era una iglesia que aparentaba estar en el fuego de Dios, pero en realidad cuando Dios va y entra a la iglesia se da cuenta y descubre que es un cementerio. Que es un cementerio completamente. Lo mismo sucedió cuando Jesucristo, cuando les dijo a los fariseos: ustedes a la verdad se muestran a la gente espirituales, con apariencia de piedad, pero por dentro, que Jesús les dijo, ustedes son como los sepulcros. Que la verdad, ustedes miran los cementerios por fuera, todo bien en orden, los floreros, las flores, todo bien limpio, todo bien perfectamente en muchos de nuestros cementerios, pero por dentro ahí hay huesos, gusanos, apesta, hiele. Están aquí. Amén. Jesús les dice: de igual manera hay muchos de ustedes. Pastor, dígalo, sí. Que son como el cementerio. Por fuera, bien hermosos, bien decoraditos, bien apuestos, bien peinaditos, bien maquilladitos, bien planchaditos, todo bien en orden, perfumaditos, vienen a la iglesia y entran de una manera como angelitos, como querubines, pero por dentro tienes nombre de que vives, tienes nombre de que eres cristiano, lo aparentas bien, lo escondes bien, traes tu Biblia a la iglesia y vienes a la iglesia. Pero por dentro, en tu corazón hay odio, en tu corazón hay resentimiento, falta de perdón, envidia, celos, iras, contiendas y tantas cosas más. Y eso implica que tú no has nacido de nuevo, estás muerto, porque el que anda lidiando con todas esas cosas en su corazón es que no ha nacido de nuevo. Están aquí hoy esta tarde. Ah, pastor, usted puede decir eso fácilmente, como a usted no le han hecho daño. Así que así estaba esta iglesia, como el cementerio, todo en orden, flores, etcétera, etcétera, pero por dentro, escúchenme, no había vida en ellos. Yo sé que tienes nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Aquí viene una pregunta: ¿esta iglesia en un tiempo era una iglesia viva? Esta iglesia en un tiempo era una iglesia espiritual.
Esta iglesia en un tiempo era una iglesia gloriosa, era una iglesia llena del poder de Dios, que daba gusto estar en un servicio en vivo en la iglesia en Sardis, porque había fuego, había pasión, había poder, había presencia, había unción. ¿Qué hizo que esta iglesia muriera? Esa es la pregunta que más me interesa. Porque esa es la historia que estoy relatando ahorita, el contexto. Nos damos cuenta que el Sardis, de ser una iglesia gloriosa, llegó a ser una iglesia muerta. ¿Y por qué me interesa eso? Porque nosotros como Fuente de Vida no queremos llegar a ser una iglesia muerta. ¿Qué hizo de Sardis, después de ser una iglesia avivada, una iglesia en el fuego, una iglesia viva, una iglesia gloriosa, llena de unción, de poder, de presencia, de frescura, etcétera, etcétera, que había vida de Dios allí? ¿Qué hizo que Sardis cayera en esa condición de muerte? ¿Qué es lo que mata a una iglesia? A veces los mismos miembros. Lo repito otra vez. Si hay algo que mata a una iglesia, es los mismos miembros. La indiferencia, la frialdad, la apatía. Si hay algo que el enemigo siempre procura, es que los que están afuera no entren aquí adentro, para que no oigan la palabra de Dios y no se conviertan. Pero cuando Él no puede impedir que los que están afuera no entren adentro, y la persona viene aquí a la iglesia, escucha el mensaje y se convierte, entonces el diablo dice: plan A no me funcionó, voy plan B. ¿Cuál es? Que los que están dentro y que vengan a la iglesia no se conecten con Dios, no alaben, no adoren, no digan amén ni aleluya, estén distraídos. Si el pastor grita mucho, pues ¿sabes qué? Para que no se emocione, no digas amén ni gloria a Dios ni nada. Tú quieres que la iglesia Fuente de Vida empiece a ir en decadencia, ¿sabes qué? Deja de congregarte, no vayas, no ores, y a ver cómo el pastor se la va a arreglar. Eso es lo que el enemigo procura. Trata de poner disensión, enemistad, pleitos, a sembrar discordia entre los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque esto mata, porque esto, ¿sabes qué? Hace que una iglesia, por muy ungida y llena de Dios que puede estar, se convierte en un cementerio. Y el enemigo ha logrado esto en muchas congregaciones. Lo que mata a una iglesia es que la iglesia no camine en el poder del Espíritu Santo. Anótalo. Y Sardis empezó a morir porque ya Sardis no se guiaba bajo el poder del Espíritu de Dios. Cuando en Fuente de Vida las cosas no se hagan bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, sino que se hagan ¿saben por qué? Solamente por talento. Allí empezaremos a ir secándonos, a marchitándonos, a ir muriendo. Porque lo que le da vida a una iglesia, anótalo, no es el carisma del predicador, no es el conocimiento del predicador, no es la buena orquesta o ministerio de alabanza que haya. Qué bueno es tenerlo en la iglesia, gloria a Dios por ello. Pero lo que le da vida a una iglesia no es el ser humano, lo que le da vida a una iglesia es el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en un lugar, la gloria de Dios se mueve, el poder de Dios se manifiesta, el enfermo es sanado, el oprimido es libre. El poder de Dios se manifiesta. Sí, amén. Dice la Biblia: el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero lo que mata a una iglesia, ¿saben? Hay muchas iglesias estilo Sardis en este momento, que ahora todo es puro carisma. Solamente es simplemente que habla bonito, dice las cosas bonito, tiene bonita apariencia, pero no hay vida de Dios. Se ha desconectado completamente de Dios. Nunca te dejes llevar por las apariencias, porque las apariencias engañan. Nunca te dejes llevar por eso. Sardis vivió tiempos gloriosos, tiempos de gloria, tiempos de poder, de presencia de Dios, pero fue decayendo. ¿Saben por qué? Porque dejaron de adorar a Dios, de buscar a Dios, de conectarse con la vida espiritual que viene de Dios. El día que nosotros, vuelvo a repetir, dejemos de honrar a Dios y de acercarnos y de sumergirnos en el río del Espíritu de Dios, entonces empezaremos a ser cristianos fríos, a ser cristianos mediocres, a ser cristianos muertos, porque lo que nos da vida a nosotros no es la preparación
preparación intelectual que tengamos, no es el conocimiento que tengamos lo que le da vida a la vida del cristiano, es el poder y la presencia del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en un lugar, Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Eso es lo que le da vida a una iglesia, el poder del Espíritu. Porque Cristo les dijo en Hechos 1:8, recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos. Oh, yo no sé si tú puedes levantar tus manos al cielo por un momento y decir: Espíritu Santo, te necesito. Oh, Espíritu Santo, no queremos ser una iglesia de cementerio aquí en esta ciudad. Te toma tu lugar, toma libertad en esta casa, llena nuestra vida, dirige nuestra vida, corrígenos, Espíritu Santo, y desciende con tu fuego y con tu presencia. Que la gente que venga aquí a la iglesia no venga por la alabanza, no venga por el carisma del predicador, sino que al entrar a esta casa sientan el toque de Dios, sientan el fuego de Dios, sientan la presencia de Dios, sientan que Dios se está moviendo. Eso es lo que necesitamos. Sardis empezó a morir. ¿Saben por qué? Porque espiritualmente se fueron desconectando de Dios. Levanten la mano todos los que tienen un teléfono celular. Levanten la mano. Levanten la mano, levanten la mano. Si usted tiene un teléfono celular, levante la mano. La mayoría de los que están aquí, todos tienen. En su teléfono celular es como igual que esta tablet, ¿verdad? Que aquí me dice a mí el porcentaje de carga que yo traigo. Cuando ya la carga va disminuyendo al 70%, al 40%, al 47%, al 30%, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enchufarla para que vuelva a recargar. ¿Cómo está tu carga? El problema es, escúcheme, el problema es que el muerto no siente nada. Pastor, ¿y qué quiere decir con eso? Pues ahí está. Ese es el problema, que el muerto no siente nada. Hay muchos de ustedes que la carga siempre está en verde, de verde se pone en amarillo, es como el semáforo, y luego en rojo. La de ustedes ya anda hasta morada. Y no me refiero al color de la ropa que trae. No hay vida de Dios. Entonces lo primero que da muerte a una iglesia es que esta iglesia se rija por programas, por actividades solamente y por algo solamente, ¿saben de qué? De movimiento y de ruido y de bulla y de tantas cosas que suceden en muchas congregaciones. Yo no estoy en contra. Escúchenme, siempre que Dios ha enviado un predicador o algún salmista a esta casa, siempre considero que es de bendición para la iglesia. Pero ser una iglesia que de a cada rato, ¿para qué? Para captar la atención de la gente y para que la gente venga, hay que traer al predicador popular del momento, hay que traer al adorador del momento. ¿Para qué? Para que la iglesia se pueda llenar. Yo siempre he dicho, si el Espíritu de Dios no se mueve en un lugar, no importa el predicador, no importa el cantante, no importa el ministerio de alabanza, no importa el nombre de la persona, lo que importa es el poder, el fuego, la presencia y la pasión del Espíritu de Dios que se mueve en un lugar. Eso es lo que importa. Así es. Y por eso yo siempre digo esto cuando a mí me preguntan: pastor, ¿y usted qué dice de cierto género de música? Y yo sé por dónde va la persona, ¿verdad? Y de repente quiere que le diga: sí, hermano, está bien, es de alguna manera para la juventud, para atraer a los jóvenes. Yo siempre digo: escúchame, si no es el Espíritu de Dios que atrae el corazón de un joven, la música la escuchará, por aquí le entró, por aquí le salió y seguirá siempre lo mismo en la carne. Así es. Solo 3 viejos dijeron amén, los jóvenes no dijeron tanto. Así es. Sí, porque eso es lo que sucede, porque hay tantos grupos hoy en día que solo es show, solamente es bulla, solamente es ruido. ¿Usted se recuerda la ilustración de la carreta? La carreta hacía bulla porque entre más vacía va.
más ruido hace. Lo segundo que mata a una iglesia es cuando en la iglesia, en primer lugar, no hay mover del Espíritu Santo. Todo se restringe a reglas, a dogmas, a estructuras, a programas, y todo es rígido y no hay presencia, no hay fluir, no hay libertad del Espíritu Santo, en número uno. Pero en número dos, una iglesia muere cuando no se predica la palabra. Amén. Cuando en una iglesia ya no es la palabra la que se predica, cuando en una iglesia son prácticamente chistes, humor, filosofías, huecas sutilezas y rudimentos del mundo. Cuando usted venga a la iglesia y usted empiece a observar que este morenito que les predica cada fin de semana aquí ya no abre la Biblia, ya no les predica la Biblia, usted preocúpese. Así es. Porque aquí no venimos a escuchar discursos de comedia. Aquí no venimos a escuchar discursos que nos hagan reír. Mi intención cuando usted se ríe no es hacerlo reír. Sí. Aquí no venimos a estar carcajada y carcajada. Aquí no venimos a pasarla chévere en la carne. Aquí la intención no es eso. La intención es venir y predicar la palabra de Dios. Y cuando en una iglesia se deja de predicar la palabra de Dios y se empiezan a implementar otros mecanismos, la iglesia va a empezar a morir, va a empezar de decadencia. Y eso es lo que está sucediendo en muchas iglesias alrededor del mundo hoy en día. Que ya no es la palabra de Dios la que se predica. Ahora hay payasos, como dijeron predicadores allá por el siglo XVIII, ¿verdad? Que están entreteniendo no ovejas sino cabros. Sí, amén. Eso es lo que hay dentro de las congregaciones. Ya no hay siervos, ya no hay predicadores. Lo que hay son motivacionalistas, motivando a la congregación. Ya no hay palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente se ofende cuando se predica la verdad. La gente se ofende cuando se predica y se dice lo que la Biblia enseña. Por eso es que hay pocos que dicen amén y gloria a Dios aquí también en la iglesia Fuente de Vida. Y hay unos que están aquí porque en realidad aman a Dios, no porque les gustan mis prédicas. Lo sé muy bien. Y qué bueno es que por eso que usted no está aquí por su servidor. Y eso me motiva más a darle más duro. Así es. Ay. Es preocupante hoy en día tantas iglesias donde ya no es la Biblia, el libro de texto en la predicación. Es preocupante ver eso hoy en día. Y por eso es que son iglesias muertas. Porque Cristo, damas y caballeros, dijo lo siguiente. Anótalo, Juan 6:63. Jesús dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, el mensaje que usted escucha aquí en Fuente de Vida cada fin de semana, son espíritu y son vida. Lo que le da vida a una iglesia es el poder del Espíritu Santo, pero también el poder de la palabra de Dios. Si eso es para el Señor, está quedando corto. Estamos viendo hoy en día tantas cosas dentro de la iglesia. Ya no hay poder del Espíritu Santo, se ha reemplazado por carismas humanos. Escúchame esto que te voy a decir. Mira, tus talentos, los talentos que Dios nos ha dado, nos pueden llevar muy alto. Anótalo, mira. Tus talentos te pueden llevar muy alto, pero si no tienes el carácter apropiado, de nada sirve llegar a las alturas. Pronto te vas a ir abajo. Así es. Dos cosas que tienen que ir de la mano en la vida de un cristiano: talento y carácter. Porque hay personas que han llegado a la cima, pero no han tenido el carácter apropiado, y eso los ha venido sucumbido hacia abajo. Así que la palabra de Dios, eso es importante. ¿Por qué creen ustedes que Pablo le dijo al joven Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra? Y luego le dice en otra de las cartas que le envía: ¿sabes qué? Mire, ¿sabes qué? No le hagas caso a fábulas profanas o de viejas. Ejercítate en la piedad. Y empieza a decirle: un buen ministro tiene que enseñar y predicar la palabra y la sana doctrina.
Amén. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Cristo. No le dice, ¿sabes qué? Búscate algo ahí para entretener a los hermanos. No le dice, mira, cada día ve a la librería y saca un primer cuento, un chiste, y empieza el discurso con un chiste a la iglesia. No podemos estar trayendo chistes aquí. Y a veces salen algunos chistes, pero vuelvo a repetir, no es nuestro objetivo. Sino que el clima por el cual el Espíritu Santo muchas veces nos dirige suele suceder. Pero el objetivo principal de nosotros no es tenerlo a usted a carcajada libre, ahí riéndose, todo lo demás. No, iglesia, ¿verdad? Pero las iglesias están desapareciendo porque no hay vida espiritual y no hay palabra de Dios. Y lo tercero y más caótico, no hay oración. ¿Usted quiere ver una iglesia muerta? ¿Usted quiere ver una iglesia de cementerio? Es una iglesia que no ora. ¿Usted quiere ver un cristiano apagado, frío y mediocre? No tiene una vida de oración. Así es. No hubo mucho amén. Amén. Así es. Y cuando no hay mucho amén, ahí voy a fluir un poquito más. Hoy en día en las iglesias no hay oración. Son pocos los que vienen a los servicios de oración. Usted puede decir, pastor, yo oro en mi casa. Qué bueno si usted ora en su casa. Yo espero que usted esté orando en su casa. Pero dentro de las iglesias, hay iglesias que no tienen servicios de oración. ¿Cuál es el modelo bíblico de una congregación bíblica? Porque hoy en día no podemos decir una congregación cristiana, porque entre cristianas hay muchas cosas que no son cristianas en realidad. Pero cuando hablamos de una iglesia bíblica, estamos diciendo que es una iglesia que se guía y se rige bajo los parámetros y la estructura de la Biblia. Cuando usted va al libro de Hechos de los Apóstoles, la iglesia bíblica del primer siglo no solamente alababan a Dios, no solamente tenían servicios de predicación y de enseñanza. La Biblia dice que ellos se reunían para orar. Y si usted es cristiano y no asiste a los servicios de oración, estando en casa, Está muerto. usted está como Sardis. Así es. Pastor, no predique así porque no le van a venir los 3 que vinieron hoy el fin de semana. Lo que da vida en una iglesia, escúcheme, es como cuando usted anda a sed y lo que oxigena todo su cuerpo y todo su interior es cuando usted empieza a tomar agua. La oración es como eso, iglesia. Nos oxigena, nos da vida y nos provoca a adorar a Dios, nos provoca a estar en intimidad con Dios. Pero cuando no hay oración, cuando no hay intimidad con Dios, vamos en decadencia. Y escúcheme, y muy ungido puede ser un predicador. Yo no creo en aquellos predicadores que solamente basan su predicación en el conocimiento y la experiencia que tienen, pero no doblan rodillas delante de Dios. Y tú puedes compartir mucho conocimiento, pero jamás podrás compartir presencia de Dios. Jamás vas a poder impartir algo en el interior de la congregación si no tienes una vida de intimidad con Dios. ¿Saben ustedes por qué muchas congregaciones tan metódicas y tan exquisitas en la exposición de la palabra de Dios existen? Pero cuando tú vas a esas congregaciones no sientes fuego de Dios, no sientes presencia de Dios, no sientes nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque la mayor parte de los predicadores hoy en día ya no doblan rodillas, para pedir a Dios, para buscar a Dios, para venir delante de Dios en oración. Por eso es que ahora no se ven cosas extraordinarias como tiempos atrás. Cuando nosotros vamos a la Biblia, Santiago capítulo 5 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego nos pone de ejemplo Elías. Era un hombre, dice, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró. Y luego dice que para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Un hombre de oración, ¿verdad? Un hombre de oración. ¿Sabes a qué es lo que más el diablo le teme en una congregación? ¿Saben ustedes por qué los días de ayuno y los servicios de oración son los menos asistidos? ¿No te has preguntado por qué?
Porque si hay algo que al diablo le tiene miedo. Mire, el diablo muchas veces, cuando hay conciertos y hay tiempos de alabanza, la iglesia se llena y todo el mundo allá atrás, porque hay algunos que saltan en la carne. Así es. Traigamos un concierto de ayuno y oración. Yo no veo hermanos brincando en un ayuno aquí. Alaba, alaba. No. Yo no sé. Vamos, es para el Señor, háganlo con todo tu corazón. Así que, ¿por qué les estoy diciendo esto? Yo no quiero como pastor de aquí de Fuente de Vida, que Fuente de Vida de aquí a unos años más solamente esté viviendo de los recuerdos y de la gloria y del fuego del pasado. Así hay muchos creyentes viviendo de lo que antes experimentaron, pero nunca se renovó el viejo ahí. Sí, mucha gente que te recordás allá en aquellos tiempos. Sí, yo me recuerdo allá en El Salvador, en aquellas campañas, solamente recordándose eso el viejo. Y te acordás, sí, allá, sí, allá en Honduras hubo servicios extraordinarios. Yo me recuerdo, el otro día estaba recordando con alguien que me preguntó, una entrevista que alguien me hizo, y me dice, antes de ser pastor que usted era, le digo siempre, desde los 15 años, no siempre, no, que a los 15 años yo estoy sirviendo al Señor, y antes era pues pastor de jóvenes. ¿Y usted qué hacía? Y rápidamente yo me recordé aquellos tiempos. Yo me recuerdo cuando yo me tocaba visitar una iglesia al mes, porque era coordinador de jóvenes, y tenía por la gracia de Dios como unas 11 congregaciones de los líderes de jóvenes con los cuales yo me reunía, y rápidamente me acordé, ¿y ahora? Ahora tengo una congregación aquí que me ha dado dolores de cabeza. Dile a tu vecino, no, esto no es para ti, es para mí. Pero hay mucha gente que está viviendo de experiencias del pasado. Sí. Tenemos un Dios que nos renueva de día en día. Amén. Tenemos un Dios que si usted no tiene fuerza, hoy usted puede salir con nueva fuerza. Amén. Tenemos un Dios que si usted vino hoy como la iglesia de Sardis, que ya no había vida, en la cual Dios, escúcheme, Dios llega al punto de decirle, ¿sabes? Te amonesto. Sí. En lo siguiente, tienes algunas pocas cositas que ahí están con vida, pero están a punto de morirse. ¿Sabes qué? Sé listo, en otras palabras, y no las dejes morir. Hay cosas en ustedes, que hay muchas que ya murieron. ¿Qué tiempos? ¿Y usted por qué dice eso, pastor? Aleluya. Pero hay algunas cosas que usted las tiene ahí. Sé vigilante. Sí. Fortalezca esas cosas. Amén. No deje que muera todo. Ajá. No deje que muera completamente esa pasión que usted sentía por Dios. Así es. ¿Verdad? Empiece a hacer lo que al principio, cuando usted se entregó a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Ese primer enamoramiento que había en su vida. Así es. La iglesia de Sardis era una iglesia que estaba muerta completamente. 3 causas que llevan a una iglesia a la muerte. Número 1, cuando no hay, ya dije, no hay fluir del Espíritu y presencia del Espíritu Santo. Número 2, cuando no hay predicación en la iglesia, cuando son cuentos, chistes, filosofía, rudimentos, costumbres, etcétera, etcétera, lo que se dice. Cuando no hay oración, cuando en una iglesia no hay oración, dígame de un cristiano que no ora y le diré la condición de vida espiritual que vive. Mucho silencio hoy. Aleluya. Y Dios viene y exhorta a esta iglesia, el verso 2, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Dios le dice algunas cositas importantes a esta iglesia. Número 1, Dios le dice, tienen que ser vigilantes. Tenemos que vigilar, iglesia. Escúcheme, la Biblia dice, y no nos golpeamos el pecho, ni nos levantamos el cuello, pero la Biblia dice, el que piensa, el que mira, el que cree estar firme, tenga cuidado, que no caiga.
Escúchame, si usted dice, no, pastor, yo no estoy como Sardis, no, en mí hay fuego de Dios, en mí hay pasión de Dios, y a veces yo vengo cansado a la oración y ando cansado, pero yo aquí estoy buscando de Dios, en mí yo no he llegado a esa condición, pero ¿sabes qué? Sé vigilante. Así es. Fortalece tu vida, Así es. porque el enemigo va a tratar la manera de ver cómo entra, de ver cómo se introduce en tu vida, en tu hogar, en tu familia o en tu ministerio. Y como cristianos nosotros tenemos que saber que la lucha que nosotros tenemos no es con carne ni sangre, es contra principados. Tenemos un enemigo que anda como león rugiente. Y soldado avisado que pierde la batalla es porque insensatez. Dios nos está advirtiendo que seamos vigilantes. Yo no sé cuál es el área que usted tiene que empezar a vigilar. Sé vigilante y afirma las cosas que están a punto de morir. ¿Verdad? Eso es lo que Dios dice, afirma las cosas que quedan. ¿Qué le queda a usted? Hablándonos, refiriéndonos en aspectos espirituales. Esta iglesia tenía que afirmar esas cosas espirituales. Esta iglesia tenía que regresar nuevamente a lo que Dios le estaba diciendo. Dice el verso 2, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Lo que te queda está a punto de morir. Sí. Hay muchas cosas que han muerto, hay muchas cosas que se han debilitado, y lo que tienes está a punto de morir. Hay algunos de ustedes que hoy pudieron venir a esta reunión, a este servicio, sin fuerza, sin ánimo, desalentados, decaídos, y quizás usted dice, estoy a punto de tirar la toalla, estoy a punto ya de no continuar más, ya estoy a punto de esto y aquello y lo otro, pero Dios viene y le dice, fortalece lo poco que te queda. Fortalece lo poco que te queda, porque lo poco que te queda está a punto de morir. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Dice el versículo 2, veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios. Y luego el verso 3, ahí está el consejo. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace el ladrón. Vendré a ti. Es lo que Dios dice. Solamente Dios conoce, vuelvo a decir, iglesia, nuestra condición. Solamente Dios conoce nuestra vida, pero haríamos bien nosotros en examinar nuestra vida y no caer en semejante ejemplo como el que cayó la iglesia de Sardis. Una iglesia viva, una iglesia de fuego, una iglesia apasionada por Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día que empezaron en el fuego de Dios, que empezaron amando a Dios, ahora se han apartado y se han desviado completamente de Dios? ¿Por qué? Porque Dios les advirtió, Dios les habló y no quisieron oír a Dios. No quisieron hacer caso a Dios. Y yo quiero decirle, si hay algo complicado, ¿verdad? Yo sé que para Dios no hay nada imposible, pero si hay algo que es complicado, es tratar la manera de levantar a un cristiano cuando éste ha caído. Sí. Así es. A veces nos encontramos con personas que no conocen de Dios y son más dóciles. Así es. Entienden más con facilidad la palabra. Usted quiera levantar a alguien que ha estado en el camino del Señor y todo le argumenta, todo lo sabe, no se le puede decir nada. Así es. Eso es difícil. Por eso es que Dios nos advierte en su palabra, ¿verdad? Y Dios le dice a la iglesia, ¿sabes qué? Guarda las cosas que desde el principio has escuchado. Guárdalos, atesóralas en tu corazón y arrepiéntete, porque si no lo haces, vendré a ti como el ladrón que no avisa cuando va a llegar. Iglesia, es importante que nos demos cuenta que estamos viviendo en tiempos de decadencia espiritualmente hoy dentro de las congregaciones. Estamos viviendo tiempos que está profetizado en la palabra de Dios que todas estas cosas van a acontecer. Que aún el amor de muchos se va a enfriar, que aún la iglesia misma, muchos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todo este tipo de cosas. La iglesia en Sardis cayó. ¿Por qué? Porque dejó de escuchar la Biblia, dejó de escuchar la palabra de Dios. Yo lo animo a usted cada día a leer la Biblia. Amén. Yo lo animo a usted, quizás antes de irse a su trabajo o después de llegar por la tarde, vaya, no deje que pase un tan solo día sin que usted abra este libro. Amén.
y lo lea, porque esta es la vida de Dios. Esta es la voz de Dios hablándole a usted. Y cuando usted lee la Biblia, usted, por muy nublado que puede estar todo a su alrededor, usted en ella va a encontrar luz, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si hay algo que te va a dar luz en medio de los momentos oscuros y tenebrosos en tu vida, es la palabra bendita de Dios. Así que Dios le está diciendo a esta iglesia en Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Has dejado de hacer lo que al principio escuchaste. Has dejado de guardar lo que al principio se te enseñó. Has dejado de buscar lo que al principio, cuando escuchaste mi mensaje, lo has dejado de hacer. ¿Cuántos cristianos hoy en día han dejado, vuelvo a repetir, de orar? Han dejado de leer la Biblia. Han dejado de tener intimidad con Dios. No podemos ser cristianos si no tenemos una vida de oración. Así es. Amén. No podemos. Y vuelvo a repetir, hemos caído como iglesia, hablando en términos generales. La iglesia ha caído en un tiempo donde ya no hace hora, donde ya no se lee la palabra. Y usted, que usted me escucha aquí, ¿verdad? Usted deberá ser honesto y sincero. ¿Cuánto en esta semana usted dedicó, esta semana que pasó, a leer la Biblia? ¿Qué días usted leyó la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted tuvo de oración? No solamente voy a predicarle la historia de cada una de estas iglesias, sino que voy a retarme a mí mismo y voy a retarlo a cada uno de ustedes. La vida cristiana no solamente es venir el fin de semana a la iglesia, cantar 3 cantos, 2 amén, un gloria a Dios y aleluya, vámonos. La vida cristiana se vive en casa. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia es como cuando vamos a la gasolinera de la esquina a echarle gas al vehículo. Estos tiempos es para esto. Estos tiempos es como cuando venimos aquí y somos ministrados en la alabanza, en la palabra, en la adoración, y luego vamos a casa. Pero si en casa no mantenemos nuestra comunión con Dios, vamos a venir el siguiente fin de semana en nuestro tanque vacío completamente. ¿Por qué? Porque no hay una vida de oración, porque no hay una vida de lectura de la palabra de Dios, porque no estamos buscando a Dios en casa. Y Dios no quiere eso de nosotros. La iglesia de Sardis cayó en esa condición de muerte espiritual porque dejaron de hacer todas esas cosas. Muchas veces cantamos por cantar, muchas veces ministramos, pero no hemos ni recibido de Dios. Y a veces no hayamos ni qué hacer ni qué decir. Por lo mismo, porque no tenemos intimidad con Dios. Pero aquella persona que tiene intimidad con Dios, Dios dice: tú me has buscado en lo secreto, yo te voy a recompensar en lo público. Y no estamos buscando gente profesional, no estamos exponiendo gente que puede decir: wow, él sí cumple con las expectativas. Pero Dios lo que está buscando de nosotros es una entrega más a Él, una búsqueda más a Él. Yo sé que usted puede apartar tiempo para buscar a Dios. Yo sé que usted puede buscar tiempo para orar un poco más. Yo sé que usted puede apartar tiempo diariamente. No le estoy diciendo que pase medio día orando. No le estoy diciendo que pase 2 horas orando. Qué bueno si lo puede hacer. Pero lo que estoy diciendo es que empiece a avivar esa vida espiritual, ese poco que le queda. Empiece a avivarlo. Empiece a buscar de Dios. ¿Están aquí, iglesia? Porque si no, Dios dice: vendré como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Verso 5 dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Es lo que Dios dice, ¿verdad? Dios es soberano, como siempre hemos dicho, y Dios puede hacer lo que Él quiere y cuando Él quiere, ¿verdad? Señor, amén. Él es Dios. Entonces es importante que nosotros hagamos caso a las advertencias de Dios. Dios le dice a esta iglesia: todos aquellos que mancharon sus ropas en la maldad. La maldad aquí se traduce como en el pecado, haciendo cosas que a mí no me han agradado. Dios dice: vendré sobre ellos como ladrón en la noche, y no sabrán a qué horas vendré sobre ellos. Pero a las pocas personas que están en Sardis, saben, siempre en cada congregación Dios tiene un remanente. En cada congregación.
¿verdad? En cada tiempo y en cada dispensación viene a mi mente cuando Elías andaba decaído y preocupado y le dice: Dios, quítame la vida porque solamente yo he quedado y me buscan para matarme. Y Dios le dice, la blanda respuesta, dice Romanos, que Dios le dice a Elías: sabes, tengo 7,000 rodillas que no se han doblegado ante Baal y 7,000 bocas que no han pronunciado que Baal es Dios. No te creas que solamente tú eres el único, porque tengo 7,000. Y yo sé que aquí en Fuente de Vida que hay un remanente que adora a Dios, que alaba a Dios, que bendice a Dios. Aquí hay un remanente que cada fin de semana, que en cada servicio viene a orar, viene a interceder. Hay muchos de ustedes que en otras ocasiones lo he dicho, que debe darle gracias a Dios, que hay otros que están doblando rodillas por usted, están orando a Dios por usted. Cada miércoles, escúcheme, aquí hay un pueblo clamando: papá, bendice a mi hermano que está en el trabajo o que está en su casa, bendice a cada familia, bendice el liderazgo. Hay muchos de los que estamos aquí que estamos parados por pura gracia y misericordia de Dios, pero debido a que hay un pueblo que está doblando rodillas por ti, está clamando a Dios delante de ti. ¿Y qué quiero decirte con eso? Ya estuvo bueno a que vivas de oraciones de otros. Levántate tú mismo y ponte en la brecha. Ya no estés esperando que alguien más esté orando por ti. Levántate tú mismo como hijo y como hija de Dios y empieza a clamar a Dios. Y cuando tú empieces a clamar a Dios, lo primero que va a suceder es el infierno se va a levantar contra ti. Pero la Biblia dice: someteos a Dios, resistir al diablo y él va a huir de ti. No importa la acechanza que venga, en el momento que tú te levantas y te pones de acuerdo con Dios, ya no estás solo. El poderoso de Israel está a tu lado. Y si Dios está contigo, ¿quién? Vamos, ministro, hay alguien y dile: ya no vivas de oraciones de otros. Es tiempo que te sacudas. Es tiempo que vengas a doblar rodillas. Sí. Ay, pastor, no diga eso, es la verdad. Es tiempo que nos sacudamos de ese letargo espiritual, iglesia. Y por eso que Dios dice a esta iglesia: mira lo poco que te queda, está a punto de morir, no dejes. ¿A cuántos de ustedes se les ha terminado completamente el gas de su vehículo, que ha quedado ahí a la orilla? Han tenido ve a la gasolinera y me traes un galón de gasolina. ¿A cuántos se les ha quedado? ¿Va que a nadie? Espero que a nadie. Pero espiritualmente hay algunos de ustedes que están a punto ya de que ese poquito de aceite se apague. Están a punto. Y Dios esta noche te ha traído para decirte: ten cuidado, no caigas como cayó Sardis. Una iglesia gloriosa, una iglesia de fuego, una iglesia avivada, pero una iglesia que cayó porque no dejó de buscar a Dios en el Espíritu, dejó de escuchar la palabra de Dios y dejó lo más importante, lo elemental, la oración. Cuando en una iglesia no hay presencia, no hay palabra y no hay oración, es una iglesia muerta. Es una iglesia muerta. Y esto, si lo aplicamos personalmente, cuando en un cristiano no hay comunión con Dios, no hay vida del Espíritu, no lee la Biblia y no ora, ¿cómo está? Vamos, ayúdeme. Está muerto. Lo repetimos: cuando en un cristiano, escúcheme, no está conectado con el Espíritu Santo, no hay vida del Espíritu en él, no lee la Biblia y no ora, está muerto. ¿Cuántos muertos hay aquí? Lo invito a que se ponga de pie conmigo. No voy a ministrar a muertos, sino vivos. No se preocupe. Es necesario, usted que nos escuche en alguna parte del mundo de igual manera también. Eso que está a punto de morir, fortalézcalo antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde, fortalezca eso poco que le queda con vida. Y cierro diciendo lo que aquí la Biblia dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo he predicado la palabra de Dios hoy, esta tarde, esta noche. He predicado esta palabra.
Amén. Y hemos comprobado el mensaje que Dios le envía a la iglesia en Sardis. Una iglesia viva, una iglesia que estaba en gloria, pero que una iglesia que vivió de las glorias del pasado. Cuando el Señor ve a la iglesia, el Señor observa que en ella no hay vida. Es como el cristiano, que al inicio vida, fuego, pasión, presencia, búsqueda de Dios, pero poco a poco se va retirando, se va alejando, se va separando de Dios y llega en una condición de muerte espiritual. Ya no hay vida de Dios. Simplemente es aquel cristiano que se acostumbró a venir a la iglesia, se acostumbró a asistir a una congregación, se acostumbró a ir a la iglesia del pueblo, pero ya no hay vida. Ya lo hace por el simple hecho de que ya se acostumbró a hacerlo. Dios no quiere eso. Dios quiere una vida de frescura con Él, con su Espíritu Santo. Que cada vez que usted y yo vengamos a este lugar, nos deleitemos en su presencia. Dios no quiere tenernos aquí como que estemos con un fusil en nuestra espalda, en nuestra costilla. Dios quiere que nosotros estemos aquí apasionados por su presencia, anhelando y amando su presencia. Que podamos decir, como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en el corral hayan vacas, aunque falte el producto del olivo y sus labrados no den mantenimiento, y sean quitadas las ovejas de la majada, con todo yo me gozaré y me regocijaré en Jehová. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios no quiere hojas como en la higuera, Dios quiere frutos. Dios no quiere apariencias, Dios quiere realidades, ¿verdad? Dios no quiere una fachada de un cristiano, Dios quiere cristianos auténticos y genuinos. Dios ya no quiere esa vida de apariencias. Dios quiere una vida auténticamente cristiana, entregada a Dios. Padre, te damos gracias a ti.